Os invito a que abráis vuestras Biblias en Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19. Hoy vamos a reflexionar en cómo... Sí, Lucas 6, versículos del 12 al 19. Vale, vamos a leer estos versículos que hablan de cómo Jesús escoge a los 12. Si os parece, vamos a ver un poco a estos 12 apóstoles y luego ya el texto siguiente, que es muy breve, que nos muestra cómo las multitudes una y otra vez asisten a Jesús para obtener sanidad, para aprender, para liberarse en algunos casos de situaciones de tormento en los que viven, y cómo el poder de Dios se manifiesta incluso ya no solamente a través de su voluntad, sino incluso ya con simplemente tocarle. Ya no se menciona a Jesús diciendo quiero sanarte, sino que nos enseña este fragmento del Evangelio de Lucas, que ya con solo tocar a Jesús, muchos, por no decir casi todos, obtenían la sanidad. Pero antes vamos a leer estos versículos del 12 al 16. Dice: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vemos, por tanto, que aquí Jesús, pese a, vamos a entender, ¿no? Él ya sabía a quién iba a escoger, de algún modo. Jesús ya conocía a todos sus discípulos, a todas esas multitudes que le acompañaban a las regiones que él iba a predicar, a sanar y a compartir la palabra del Señor. Pero en medio de todo esto, Jesús entendió delante de su Padre que tenía que escoger 12 discípulos, 12 apóstoles, 12 personas en medio de tantos y tantos que les estaban siguiendo. Podríamos pensar, Jesús tuvo que reflexionar mucho acerca de a quién escoger, ¿verdad? Por un lado, entenderíamos que Jesús escoge a los mejores, ¿no? Pero no fue el caso. Jesús no escogió necesariamente a los mejores. Tampoco lo hizo de manera impulsiva, porque nos cuenta el texto que estuvo toda la noche orando, toda la noche pensando en quiénes serían esos 12, que no solamente le seguirían en medio de sus actos públicos, por decir así, sino que vivirían con él. Estarían donde su maestro pues estuviera. Y por tanto vemos cómo Jesús escoge de tal manera que esos 12 representan no solamente un número que podríamos decir que hace un guiño a las 12 tribus de Israel, que hace un guiño a la historia del Antiguo Testamento, sino que en sí mismo nos muestra que Dios no hace acepción de personas, que Dios es para todos, para todo aquel que le quiera seguir. Y llama la atención porque, por un lado, podríamos pensar que hasta incluso en medio de esa elección estaba viendo un cumplimiento de la palabra. No lo aparece tan claro en el Evangelio de Lucas. Es en Juan donde Jesús, en esa oración larga del capítulo 17, que os acordaréis algunos, que es todo el capítulo 17 una oración, dice Jesús al Padre que no perdió ni uno, salvo el hijo de perdición, que nosotros ya sabemos que es Judas. ¿Cómo es, verdad? Saber que el maestro escogió a alguien que ya sabía que le iba a rechazar, pero aún así le dio la oportunidad. Pero no solamente debemos pensar en que Judas era aquel que se salía de lo más o menos comprensible, ¿no?, a la hora de elegir discípulos con los cuales iba a construir su iglesia, sino que incluso en medio de ellos había perfiles distintos. Había desde personas que eran pues relacionados con la cotidianidad del pueblo, ¿no?, de ese tiempo. Eran pescadores, eran gente sencilla, pero en medio de ellos había gente que tenía cierta aristocracia. Algunos dicen que Bartolomé, por ejemplo, pertenece, ¿no?, a un grupo
de un nivel más alto de nobleza, que incluso quizá provenga de una familia aristócrata, Bartolomé, uno de los apóstoles de Jesús. Sabemos, por supuesto, que Mateo no es como varios discípulos que son pescadores. Mateo era recaudador de impuestos, por tanto era una persona que tendría unos mayores estudios, una mayor cultura. Probablemente sabría hacer no solamente cálculos, sino escribir. Es más, el Evangelio de Mateo, pues lo dice todo, ¿no? Es su nombre. El resto de los apóstoles, Juan, por ejemplo, se entiende también que tuvo una relación muy íntima con Jesús. Es más, dentro de los 12 apóstoles, ya sabéis que hay 3 apóstoles que incluso tienen un vínculo con Jesús más todavía cercano, que son Santiago, Pedro y Juan. ¿Y cómo es verdad pensar en la elección de estos 12 discípulos? Porque en esta ocasión me dio por reflexionar, ya que estamos empezando con la elección de los 12, investigar un poco y leer acerca de cómo acabaron estos 12 discípulos, estos 12 apóstoles. Algunos aparecen ya en la Biblia cómo acabaron, pero la mayoría no. La mayoría solamente disponemos de la tradición y de libros históricos o de, textos antiguos que de algún modo nos muestran cómo acabaron cada uno de los apóstoles. Sabemos de Simón Pedro que probablemente haya muerto en Roma, según dicen, que haya muerto crucificado por predicar el Evangelio. Pero es característico cómo se encuentra en ciertos documentos que se narra la petición de Pedro de que él no quería morir crucificado como Jesús. Y es por eso que murió crucificado boca abajo, con la cruz invertida. Es interesante ver que para él, aun sabiendo que la muerte era algo injusto, lo aceptó, pero no quería que esa muerte fuese igual que la de su maestro, porque no se sentía al mismo nivel que su maestro. Vemos con Andrés, hermano de Pedro, que fue discípulo de Juan el Bautista, que según la tradición fue azotado y crucificado en Grecia, que duró 2 días crucificado, y mientras vivía predicaba a las personas que pasaban a su alrededor. Parece que al igual que Pedro, Andrés se sentía indigno de morir en una cruz como la de Cristo. Por tanto, Andrés, a diferencia de Pedro, que fue crucificado boca abajo, fue crucificado en una cruz en forma de X, porque no quería morir en la cruz de la misma forma en la que murió Jesús. Luego, en cuanto a Juan, conocido Juan como el Amado, fue torturado en Roma. Algunos textos dicen que fue hervido en aceite, otros que fue envenenado. Pero la mayoría coinciden en que escapó y en la isla de Patmos acabó su vida de anciano, y se considera que fue ahí donde escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. El siguiente, llamado Santiago, hermano de Juan, o Jacobo, según la versión de vuestras Biblias, murió a espada por Herodes con un corte que lo decapitó. Esto aparece en el libro de los Hechos. Es uno de los pocos que sí se sabe a ciencia cierta, por revelación de Dios, cómo murió. El resto son datos históricos que podemos entender que fueron así, o quizá de otra forma. Pero está claro que murieron por su fe. Bartolomé, que como os dije antes, se consideraba que fue uno de los discípulos de Jesús, que venía de la realeza o de alguna familia aristócrata, que también es conocido como Natanael, fue martirizado. Algunos afirman que incluso fue despellejado vivo por azotes o por cuchillos, y que su fin no fue a través de eso, sino que luego le decapitaron. En cuanto a Felipe, que lo conocemos como el evangelista, el que predicó al eunuco, como aparece en el libro de los Hechos, algunos afirman que fue ahorcado, otros que fue crucificado en Egipto. Vemos también, ¿no?, cómo la misión se intentaba extender más allá de lo que al principio ellos entendían. Tomás, el que dudó, el que quería meter su dedo en la llaga, en las heridas de Jesús, en el costado donde habían atravesado la lanza a Jesús. Irónicamente, fue apuñalado por una lanza y murió en la India,
Mateo, que ya sabéis que es el recaudador de impuestos y publicano, fue como misionero a Etiopía y en ese lugar fue apedreado o atravesado con lanzas y luego decapitado. Ya sabéis que, como he dicho antes, ¿no? Él fue diferente a los apóstoles por cuanto tenía pues, unos estudios y una cultura que le permitió redactar él mismo el Evangelio. No es como, por ejemplo, el Evangelio de Lucas o el de Marcos. Bueno, el de Marcos se entiende que quizá Pedro le estaría dictando a Marcos algunas anécdotas e historias de Jesús y enseñanzas de Jesús, pero no fue Pedro el que escribió el Evangelio de Marcos. Luego tenemos a Santiago, hijo de Alfeo, autor de la Epístola de Santiago, que también la tenemos en las Escrituras. Fue empujado de un lugar alto, según dice la tradición. Él estaba predicando y se subió como a un muro, y mientras predicaba, algunos judíos que estaban enfadados por lo que enseñaba, porque estaba enseñando las doctrinas de Jesús, le empujaron de ese lugar y cayó en el suelo, pero no murió. Estando en el suelo lo apedrearon una y otra vez, y al parecer el golpe de gracia se lo dieron con un garrote hasta que se murió. Otros dicen que fue cortado en pedazos en Egipto. Judas, hijo de Santiago, fue a predicar a Armenia. Allí fue crucificado y atravesado por flechas. Simón el Celote, no sé si os llama la atención este título que le dan a Simón. Los celotes, en los tiempos de Jesús, vamos a decir que eran el bando nacional que tenía un deseo radical de por la fuerza echar a los romanos. Vamos a decir que Simón el Celote y también Judas, porque era muy nacionalista, según nos cuenta la tradición, eran ese sector de los 12 que buscaban que el Mesías fuese un libertador militar, que echase al imperio romano a la fuerza. Y ellos pensaron que Jesús sería ese Mesías, pero luego entendieron que no. Simón, afortunadamente, siguió con el ministerio. Judas, ya sabemos lo que hizo, traicionar a Jesús. Pues Simón el Celote fue una persona que, según dicen, continuó con su ministerio por diferentes lugares hasta llegar a Turquía, que fue donde le crucificaron. Por último, Judas Iscariote, el traidor, que ya sabéis que hay un poco de polémica con su muerte, porque según el Evangelio, él mismo se suicidó y se ahorcó. Pero según el libro de los Hechos, su cuerpo cayó a un campo y ya sabéis lo que dice, ¿no? Se desparramó sus entrañas y murió ahí. Entonces está la discusión, ¿no?, de saber cómo murió Judas, porque según el Evangelio murió ahorcado, según Hechos cayó a un campo y se partió en dos, por decir así, ¿no? Algunos teólogos dicen que probablemente Judas se haya ahorcado en un árbol y ya casi cuando estaba a punto de morir o incluso ya casi muerto, ese árbol, esa rama se habrá roto y habrá caído abajo al campo y pues ahí pasó lo que dice Hechos. Bueno, son formas de plantear la muerte de Judas. Como veis, de los 12, solamente Judas y Santiago aparecen en la Biblia. Los otros, como he dicho antes, es según la tradición que se narra sus muertes o posibles muertes. En algunos casos hay algunas opciones. Al leer los requisitos para ser apóstol, según varios estudiosos, hay 5 características. La primera es haber conocido personalmente a Jesús. La segunda es haber sido escogido y enviado por Él. La tercera, haber sido testigo de Jesucristo resucitado. La cuarta, dar la vida por Dios y por su Evangelio. Y la quinta y última es seguir a Jesús. Esos son los 5 requisitos de los apóstoles. Y podríamos pensar, ¿verdad? ¿Estos apóstoles tienen una categoría mejor o mayor que el resto de los discípulos de Jesús? ¿O es sencillamente el planteamiento de su función, de su comisión, de su llamado, lo que hace que sean diferentes del resto de los discípulos de Jesús? Llama la atención ver cómo aquellos que más tiempo pasaron con el Señor acabaron de la misma forma que el Señor.
mártires por su fe, por su enseñanza. Nos da la sensación de que en efecto el Evangelio es locura para la humanidad, que la exposición de la existencia del reino de Dios es una amenaza para el reino o el gobierno que esté en ese tiempo en la humanidad. Que cuando verdaderamente se exponen los principios de las buenas noticias y se hace de manera continua, es prácticamente imposible que el gobierno o el reinado o lo que sea que esté en ese momento supuestamente liderando y creyendo que el mundo es suyo, se sienta amenazado. Y en efecto no solamente tenemos que consultar la historia del cristianismo, vemos que no solamente los apóstoles fueron mártires de la fe, sino también discípulos, diáconos. Por ejemplo, Esteban, que sin ser apóstol murió trágicamente por su fe, apedreado. Narra también la historia que la mayoría de los apóstoles, sus últimas palabras, mientras algunos eran ahorcados o crucificados o cortados o despedazados, cada uno con lo suyo, mientras estaban padeciendo ese martirio, al igual que Jesús en la cruz, al igual que Esteban, como aparece en Hechos, oraban al Señor: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y esto va a resultar relevante para nosotros, porque como veis vamos a pensar en todo lo que aparece en el Evangelio. No se nos va a escapar ningún texto. Ya sé que vamos poco a poco, pero vamos. Y los textos que van a venir para este domingo es precisamente el amor hacia los enemigos. Ama a aquel que te odia. Da a aquel que te quita. ¿Qué lógica es eso para nosotros? Ninguna, ¿verdad? Pero es el planteamiento que da Jesús. Y no solamente es un planteamiento, no solamente es una teoría preciosa para nosotros, no es algo poético, sino que verdaderamente el propio Maestro, aquel que lo enseñó, lo hizo. Fue literal. Ya sabéis que dentro de las iglesias, dentro de los comentaristas de la Biblia, dentro de los teólogos, están esas discusiones acerca de si este texto de Génesis es literal o no, acerca de si esta historia es solamente una alegoría o una parábola, o es algo que verdaderamente Dios pide de nosotros. Y el conocer la historia nos hace pensar en que quizá esto no es una opción, que ser cristiano no es un juego, no es una etiqueta más que nos podamos poner sin luego no dar compromisos al respecto. Por supuesto, no debemos plantear esta fe de manera autoritaria, revolucionaria, como desgraciadamente hoy en día varias iglesias lo hacen. Pero sí debemos buscar cuál es el origen de la fe genuina de Dios, más allá de nuestras interpretaciones, más allá de lo que hayamos heredado de algunas tradiciones. Porque pensad por un momento en la alegría que estos 12 discípulos estarían viviendo, percibiendo, cuando estaban siendo elegidos por aquel que estaba sanando a tanta gente, por aquel que estaba enseñando de maneras muy distintas a como lo hacían en ese tiempo los líderes religiosos. En este momento entiendo yo, y más aún cuando luego leemos textos donde los discípulos, los apóstoles, como que se sienten orgullosos, ¿no? Yo soy el discípulo de Jesús, yo voy a estar a la diestra de Jesús. Vale, pues entonces yo voy a estar a la izquierda de Jesús, a la siniestra. Se sentían orgullosos. Así que me imagino que en este momento de elección, donde en medio de tanta multitud Jesús te nombra, te llama para que pases al frente y estés con Él, pues que te sentirías orgulloso. ¡Wow! Voy a seguir al gran Maestro, al que está haciendo milagros. ¡Qué bien me va a ir en la vida! Y mira cómo acabaron. Y podríamos decir que mal acabaron.
Pero si lo decimos humanamente, si lo pensamos en los tiempos de Dios, en la eternidad, con los ojos puestos en Jesús, qué bien acabaron. Porque acabaron dando testimonio de Dios. Acabaron como acabó su maestro. Recordando que su maestro estaba supuestamente perdiendo, pero sin embargo estaba ganando. Estaba muriendo, pero sin embargo estaba consiguiendo la vida eterna para todos. Y tener presente esa realidad a nosotros nos debe de alegrar muchísimo. Nos debe dar muchísima paz. Pero no nos preocupemos si no nos la da. Porque sabemos que los discípulos dudaron, que los apóstoles se equivocaron. Incluso después de la resurrección de Jesús. Incluso después de meter el dedo en las heridas de Jesús. Incluso después de ver cómo Jesús fue elevado al cielo en su ascensión, ya no le vieron más hasta el día final. Y aún así se equivocaron. ¿Cuánto más nosotros? Pero eso no quita que volvamos una y otra vez a retomar nuestra fe en Jesús. Me pregunto, quizá alguno de estos 12, bueno, voy a decir 11, porque Judas ya sabemos que le traicionó, se habrá sentido abandonado por Dios cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo apedreado, cuando estaba siendo acuchillado, o lo que cada uno haya muerto. En ese momento estarían dudando de que Dios les abandonara, de que quizá todo eso que han vivido era una mentira. No lo sabemos. Por fe creemos que aun dudando, quizá en ciertos momentos, acabaron dando testimonio de su fe. Terminaron aquello que aquí estamos viendo que recién empieza. Guardaron la fe, pelearon una buena batalla y han ganado la corona de la vida, como bien lo dice también el apóstol Pablo, el cual no se dice tampoco como ha muerto en la Biblia. Se muestra sus últimas palabras en el último capítulo de 2 de Timoteo, y según la tradición se cree también que fue decapitado en Roma. Fijaos, ¿no? Vaya publicidad o política de hacer más gente afín a este entorno en este caso, ¿no?, a este movimiento de cristianismo. Seguidme y vais a sufrir. Seguidme y moriréis por creer en mí. Pero obtendréis la vida eterna. Pero bienaventurado aquel que ahora llora porque reirá. Aquel que es pobre porque será rico. Aquel que está hambriento porque será saciado. Ese es el evangelio que Jesús nos está presentando. Es la otra cara de la moneda. Pero en este momento vemos que a ellos les invade legítimamente la felicidad de ser elegidos por Dios, por Jesús. Leemos luego en los versículos siguientes, 17 al 19, que Jesús descendió con ellos, con los 12, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. En efecto, Jesús vino para sanar, vino para liberar, vino para atender al pobre, al oprimido, al enfermo, al necesitado. Y así lo hizo. Al igual que nosotros como iglesia debemos atender a aquellos que necesitan de Dios o necesitan de recursos cotidianos de la vida. Debemos, en la medida de lo posible, hacer ofrendas a circunstancias difíciles que pueden vivir localidades o personas o iglesias. Y lo hacemos gracias al Señor, ¿no? Como hemos podido mandar, aunque sea una ofrenda, a La Palma por el volcán. Podremos también seguramente en un futuro
dar ropa a aquellos que no puedan comprarlo. Y quién sabe, ¿no?, si en algún momento alimentos u otros recursos que personas de este barrio de Hortaleza o que incluso gente de nuestra iglesia necesite o pueda necesitar en tiempos de poco trabajo, de enfermedad. Pero vemos que Jesús actúa en diferentes líneas, atendiendo el día a día, la necesidad de cada uno, pero también puesto su mirada en la eternidad, en aquello que importa más, sin despreciar lo otro. Jesús era judío, no era griego. No tenía una connotación o un entendimiento negativo hacia el cuerpo. No pensaba que había que oprimirlo. Todo lo contrario, nos enseñan los evangelios que Jesús era comilón y bebedor, que se juntaban con las personas, iba a las fiestas y a las bodas, y no tenía ningún problema de conversar con gente pecadora. Pero eso no quita que siga centrado en lo que verdaderamente importa. Porque muchas cosas que tenemos aquí, y que damos gracias a Dios de que están con nosotros, personas y objetos, pues la polilla y el hollín se lo llevan. Pero nuestra relación con Dios es para siempre. Si lo pensáis, todo se queda aquí, salvo nuestra vida de oración, salvo nuestra comunión con Dios. Hasta incluso nuestras relaciones fraternales y de familia, ¿verdad? Nuestros padres ya no serán nuestros padres, serán nuestros hermanos. Nuestros hijos ya no serán nuestros hijos, serán nuestros hermanos. Nuestra esposa, nuestro esposo ya no será nuestra esposa o nuestro esposo, serán nuestros hermanos. Y por tanto debemos invertir en aquello que no se puede perder. ¿Cuántos hoy en día se afanan por ver la bolsa, el IBEX, los impuestos y tantas cosas para invertir, para comprar? Y está bien, siempre y cuando no te obsesiones, siempre y cuando no pongas toda tu confianza solamente en eso. Pero ojalá tengamos más presente aquello que no se lo lleva el viento, aquello que se queda aquí. Como decía Pablo, ¿no? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por la iglesia. Pero ayúdame a valorar más aquellas cosas que van a durar para siempre contigo. Ayúdame a trabajar en aquellas personas que yo quiero que compartan una relación contigo y que ahora todavía no te conocen. O que quizás saben que existes, pero todavía no se dan cuenta del privilegio que es hablarte todos los días y saber que me escuchas. ¿Qué privilegio es ese, hermanos? Y Jesús sabía estas cosas e intentaba mantener esa tensión entre lo físico y lo espiritual, entre las cosas de aquí y lo de más allá. Por eso fue capaz de hacer tantos milagros y tantas cosas, pero luego decirle las cosas claras. Vemos, ¿verdad?, cómo después de ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, como mucha gente le seguía. Se fue incluso al otro lado del mar, se fue incluso a otras aldeas, y le seguían. Y Jesús les confesaba, ¿no? Vosotros me seguís porque os habéis saciado con ese pan. Y queréis más. Os voy a dar algo más. Yo soy el pan de vida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre obtendrá la vida eterna. Muchos al escuchar esas enseñanzas, pues pensarían, esta persona está loca, ¿qué está diciendo? ¿Debemos beber de su sangre? ¿Debemos comer de su carne? ¿Qué doctrina más extraña es esta? Y en ese momento en el cual Jesús le estaba hablando de algo mucho más importante, de cómo iba a morir, de cómo a través de su muerte íbamos a obtener algo más que la comida y la bebida. No íbamos a obtener una supervivencia puntual, sino una vida eterna. Y todas esas multitudes, muchos desaparecieron cuando Jesús le expuso esa realidad. Pero Jesús fue más allá.
se dio la vuelta, dice el Evangelio de Juan, miró a sus discípulos, a los 12, y les dijo: ¿os queréis ir vosotros también? Porque sus discípulos tampoco comprendían la profundidad del llamamiento que Él les estaba dando. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la revelación completa en este sentido. No tenemos excusa delante de Dios. Así que aferrémonos a Él. Démosle gracias por la salud, por el trabajo, como he dicho antes. Está bien, pero tengamos más presente aún aquellas cosas que hacen referencia a la eternidad, a lo que Dios verdaderamente le importa y por lo cual ha dado su vida y sus enseñanzas. Que el Señor nos bendiga. Amén.